Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. Muy buenas tardes, amigas y amigos, un saludo afectuoso para la gran audiencia de Canal 5 y también para quienes nos escuchan a través de Radio Ancoa, nuestra señal para Chile y el mundo, www.radioancoa.cl, y por redes sociales nuestro Facebook Radio Ancoa. Saludamos en la sala máster al gran Carlitos Agurto, que está ahí con todo el tema técnico, y en la producción general a Cecilia Rojas. Abrimos también nuestras líneas telefónicas, nos puede llamar si quiere participar de nuestro debate, nuestra conversación amena. Hoy nos ha ido bien, ¿eh? Se nos alarga el programa, media hora más, estaremos hasta las 20-30 horas. Justo vamos a llegar a ver el partido de Chile. Vamos a llegar justo al asado, no vamos a prender el carbón hoy día vamos a llegar directo al asado. Y vamos a conversar y invitamos entonces, como decía, al 223-188208, o a través de WhatsApp nos puede dejar un mensaje, un audio, alguna consulta al más 56 961 926838 para quienes quieran comentar nuestros temas de análisis. Y es momento de dar la bienvenida a nuestros panelistas estables, y tenemos por primera vez en forma física abogada, docente, comunicadora, magíster en Derecho Constitucional, libre ejercicio de la profesión con oficina en Linares, ex candidata a diputada, Paula Nuche. Bienvenida a nuestro panel de Piedra Roseta. Estoy muy agradecida de estar con ustedes. Sin lugar a dudas, creo que hay que hacer una labor bastante importante, sobre todo en la provincia, y tratar de aportar al debate público y, lo más importante, dotar de herramientas a nuestra gente para que pueda informadamente dar su opinión y también ser parte de la construcción de las decisiones de nuestro país. Así es, bienvenida nuevamente. Abogado también, actualmente ejerce libremente la profesión, mantiene otros emprendimientos y hoy se encuentra ocupado en la construcción de un Linares mejor para todas y todos. Marco Villagra, bienvenido. ¿Cómo está, Rodrigo? Héctor, Paula, bienvenida. Qué gusto compartir en este panel y también me gusta mucho la palabra construir. Creo que ahí es donde cada uno puede poner su manito y su deseo y su esfuerzo, porque queremos un Linares mucho mejor. Al igual que tú, nos sumamos también a ese anhelo de construir un Linares mejor. Y también estoy lleno de abogados. Yo soy aquí un hidalgo Quijote en medio de abogados. Abogado, docente, magíster en Derecho Público, diplomado en Recursos Hídricos, que es importante. Vamos a aprovechar esa expertise que tiene nuestro amigo para la agricultura y la minería. 15 años de ejercicio profesional independiente, actualmente secretario de la Asociación de Abogados de Linares. Héctor Hernández Borges, bienvenido. Muchas gracias. Déjame saludar en primer lugar a nuestra querida panelista Paula, bienvenido. Nos alegras el panel. Muchas gracias. Por supuesto, mi querido amigo y colega Marco, a mi querido amigo Rodrigo y a todos los oyentes de Radio Ancoa, Canal 5 y todas las plataformas por donde nos pueden seguir en esta conversación necesaria. Y saludamos a la distancia, que hoy día no va a poder estar con nosotros, a José Asbun, que por temas laborales no alcanza a llegar a Linares, pero le mandamos un saludo. Sé que nos va a escuchar después en el retorno, ya que va a estar en una reunión. Una semana bastante agitada, con bastante información. Hoy vamos a analizar los hitos que marcaron la semana respecto a la convención, la discusión por el Estado Social de Derechos, este mismo tema de rechazar para llegar a acuerdos en cuanto al sistema político, la encuesta CADEM, que ya nos entregó una pequeña visión del pueblo chileno sobre las nuevas autoridades, ¿no es cierto? Polémica también por la designación de embajadores y embajadoras, las primeras semanas de nuestras autoridades regionales y provinciales,
Y también un tema que no es ajeno y que también es importante, ojalá lo alcancemos a tocar, porque a veces no llegamos al final de nuestra pauta, pero la violencia escolar y la delincuencia que se está tomando en las calles de nuestra ciudad de Linares. Entonces, tenemos bastante que compartir, que debatir, que conversar, y vamos a partir primero con la semana de la convención. La discusión por el Estado Social de Derechos, la semana pasada había bastante expectación. Se votaría probablemente el primer artículo de la propuesta de la nueva Constitución. Ese día se sometió a escrutinio el informe de la Comisión de Principios Constitucionales, y el primero en votarse fue el que establece que Chile es un Estado social de derecho. Sin embargo, para sorpresa de muchos, fue rechazado con votos de la derecha, la ex lista del pueblo, pueblos originarios también. Cada uno de esos colectivos con argumentos distintos explicaron sus puntos. Por ejemplo, para la izquierda, al artículo le faltaba alguna alusión a la garantía de derechos, y para la derecha no era necesario establecer ese tipo de rol en la Constitución. Para el sector progresista de la Convención, este artículo era central para dejar atrás el Estado subsidiario, que está implícito en la nueva Constitución. O sea, no está nombrado directamente. El rol subsidiario se asigna a través de una interpretación de distintos artículos de la actual Carta Magna. Entonces, abrimos nuestros micrófonos. Paulita, cuéntenos cuál es su visión hoy en día de este primer rechazo general a este punto tan importante de esta nueva Constitución. Primero, determinar que hay un concepto que cuando somos buenos para hablar a propósito de lo que son los derechos, establecerlo, tratar de buscar ser garante de esto, también queda de lado lo que tiene que ver con los deberes. A propósito de qué hago esta mención antes de generar mi opinión de este punto. Me preocupa y me parece bastante irresponsable algo que no se ha tratado en ningún lugar a propósito del debate constitucional que estamos viviendo. Y lo quiero hacer mención comenzando este programa. Hoy día entendemos que gran parte de los chilenos son beneficiarios de muchos servicios que entrega el Estado. Estoy hablando en educación, en salud, en materia de subsidios de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y hoy día estamos en el debate constitucional, estamos analizando hasta qué punto vamos a avanzar en los derechos sociales. Algunos que establecen que tiene que haber poco menos como un catálogo tremendo de lo que se va a asegurar, otros de forma más limitada, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy día, a propósito de algo que todavía no está claro, que tiene que ver con que el voto sea obligatorio, y en esto soy bastante majadera porque yo sigo estableciendo de que este deber debería estar establecido y debería determinarse, primero para clarificar la opinión de la ciudadanía respecto de temas importantes en la toma de decisiones, sino que también a propósito de entenderlo como un deber, a propósito de, yo quiero poner un panel solar en mi casa. ¿Usted votó en la última elección? No. ¿Usted es beneficiario, por ejemplo, del CAE o de algún tipo de beneficio de beca estatal? No. ¿Usted votó en la última elección? No. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día, como estamos también analizando legislativamente lo que tiene que ver con los datos personales, también a propósito de la eficiencia y eficacia de la toma de decisiones por el Estado, creo que estos derechos tienen que estar a propósito totalmente relacionados con un deber. Y el deber principal de los ciudadanos es la participación mediante el sufragio. Con ese punto, como partida, que quiero que quede establecido porque siento que en la conciencia colectiva de nuestra provincia yo creo que tiene que existir esa necesariedad de participar y de ser vinculante en la toma de decisiones. Por otra parte, creo que esta votación, cómo se ha generado el diálogo, cómo se ha dado el debate, nos muestra tan solo una pincelada de lo que ya sabemos. Esto está totalmente ideologizado. Aquí hay sectores que tratan de imponerse a propósito del que grita más fuerte, pero yo creo que el tránsito, más allá de establecerlo según la técnica legislativa, de este aseguramiento que se trata de hacer, lo importante sería asegurar ciertos derechos sociales con un margen específico y determinado en la misma Constitución, más que tratar de tirarle una pala de tierra al sistema, a esta idea de Estado subsidiario de una forma tan, por decirlo de alguna manera, tan precaria. Pero ¿es viable que Chile sea un Estado social de derecho, Héctor? A ver,
Yo voy a ser súper honesto, súper concreto en lo que voy a decir. Y yo creo que este es la peor experiencia desde el ámbito del desarrollo de una constitución que podríamos haber tenido. La peor experiencia que podríamos haber tenido. Estado, 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 derechos, derechos, derechos. Se mencionan cientos de veces la expresión Estado, cientos de veces la expresión derecho. Todavía los constituyentes no se acuerdan que los ciudadanos tienen deberes. Todos tenemos deberes. Todavía los ciudadanos los constituyentes no se acuerdan que los ciudadanos en forma particular, libre, tienen derecho a decidir muchas de sus cosas en el desarrollo de su vida. El Estado no lo resuelve todo, no lo puede decidir todo, y ellos se han olvidado completamente de algo tan esencial que es la libertad del ser humano. Pretenden elaborar un proyecto de constitución sobreideologizado, donde ponen en el centro al Estado como si el Estado fuera la panacea, como si el Estado estuviera integrado por ángeles prístinos que lo resuelven todo, y donde todo se va a resolver solo porque se menciona la expresión Estado, donde están tratando de llenar la Constitución de derechos. Yo no sé si ustedes saben, pero la Constitución, aquí Paula lo sabe muy bien, el magíster en Derecho Constitucional, la Constitución tiene 190 y algo artículos, la actual. Llevamos ya entre los aprobados y las propuestas cerca de 300 normas. Yo no sé cuántos artículos pretenden meter esta Constitución. Por eso yo voy a ser súper honesto y transparente con la ciudadanía. Creo que esta es la peor experiencia de constitución que podríamos haber tenido en nuestra historia. Pero en el escrutinio, este era el primer punto general a aprobarse y no se llega a un acuerdo. Pero en sí, este Estado social de derecho, ¿a dónde apunta? ¿Qué interpretan ustedes, Marco? Muy buenos los puntos que presentan tanto Paula como Héctor. Y creo que no hay que sorprenderse, ¿eh? O sea, nosotros generalmente vamos diciendo, digamos, o rasgando la vestidura frente a las instituciones de cómo se comportan, como si vinieran importados desde el espacio o que en un momento aparecieron de la nada, y ahora nos damos cuenta que está así. Está sobreideologizado porque precisamente nace de un proceso que fue bastante complicado y conflictivo. Recordemos un país que estaba con múltiples problemas de orden público, de insatisfacción social, de una respuesta política tardía, mala, con una profundidad en el divorcio entre la ciudadanía y la política. Entonces, tratar, digamos, de decir que por el hecho de haber sancionado la posibilidad de meterle mano a una constitución, con eso, digamos, como que se lavaron y se expiaron todos los pecados, y desde ahí empezamos limpios nuevamente, digamos, desconocer un poco la realidad. Es como tratar de hacer una lectura errada respecto de cómo se tiene que enfrentar esto. Y si está ideologizado, sobreideologizado, es precisamente porque nace de un proceso conflictivo, de un proceso complejo. Entonces, quienes debían hacerse responsables, políticamente hablando, no lo hicieron. ¿Qué debió haber hecho el presidente Piñera? Haberlo no solamente arropado, sino que haber liderado, haber trabajado, haber dotado de las herramientas necesarias para que este proceso también tuviera una explicación mucho más satisfactoria. Hoy día, cuando hablamos de Estado social de derecho, o cuando queremos establecer Estado democrático de derecho, no al Estado subsidiario, todo el asunto, yo te digo, a las personas puede que en muchas situaciones no le haga tanto sentido como en una discusión de abogados se puede dar. Entonces, hay algunos que, digamos, rajan vestiduras con el Estado subsidiario como si fuera, digamos, algo diabólico, el Estado subsidiario. Versus un Estado social de derechos, como que eso nos resolviera inmediatamente los problemas. Y generalmente detrás de todos estos conceptos hay un tema de teoría económica dando vuelta. A mí lo que me preocupa es que nos olvidemos que la Constitución es precisamente una norma que no solamente permite organizar al país, establecer derechos fundamentales, sino que fundamentalmente limitar el poder y la acción del Estado. Y resulta que en todas estas situaciones y en todas estas discusiones, esos límites, eso necesaria promoción de la libertad del ser humano está como bien ausente. Y en esa discusión es donde precisamente
debiéramos extraerla de cómo se da la génesis de esta situación. Y el problema, desde mi perspectiva por lo menos, y con esto concluyo, creo que el problema de la Convención Constitucional es la política. Y está ausente porque precisamente se quieren debatir los temas sin una mirada política. Y eso yo creo que ahí es donde hay que volver a concentrarse. Déjame hacer solo un punto respecto a lo que dice Marco, porque tú hablas de los límites. Precisamente ese es el problema de este proceso constitucional, porque entienden que no tienen límites. Desde el momento que ellos plantean que tienen una hoja en blanco, no digo todos, pero un sector que es mayoritario, que tienen los 2/3, plantean que esto es una hoja en blanco y no hay límite, es precisamente el quid del asunto. Cuando tú degradas el poder judicial a un sistema de poder judicial, a un sistema judicial, terminaste con el contrapeso necesario entre los poderes del Estado. Cuando tú luego pretendes establecer o eliminas el Senado y creas esta Cámara Regional, que hoy día algo se estaba conversando, lo que tú haces es quitarle el poder al Congreso. Se lo entregas a una Cámara unicameral con todos los vicios que tienes. Y cuando tú al presidente le pones una vicepresidenta o un vicepresidente y un ministro del Interior, lo que haces, vuelvo a reiterar, le quitas el poder a esas instituciones. Pero ¿qué hacemos con esto? Perdón, y dejo de meter la cuchara en esta parte. Pero a mí lo que me llama la atención, y es precisamente si las demandas ciudadanas o los temas que estaban puestos sobre la mesa, que debieran ser como la hoja de ruta que debía tener la Constitución, efectivamente hoy día están siendo esos temas puestos sobre la mesa. Lo que sabemos es que le han metido mano a todo aquello que estaba desprestigiado institucionalmente hablando. Lo estamos viendo hoy día. A propósito de esta suerte de viaje express que la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, hizo al extranjero, la gran duda es si existe, y lo planteaba la gente, pero muy derechamente, o la situación que ocurrió con el joven que fue asesinado en esta situación bastante extraña, en un linchamiento y toda la situación, porque precisamente las personas, y lo que más expresaban es que el sistema de justicia no funciona para ellos, o que el sistema de justicia sí funciona para algunos y no para otros. Entonces, la verdad es que cuando hay personas que le hablan del Poder Judicial, no es que estén mirando que el Poder Judicial precisamente le esté solucionando los problemas. Hoy día se conocían casos de personas que llevaban más de 5, 10 años tratando de resolver un tema. Se lo preguntaban a la ministra de la Corte Suprema, vocera hoy día, Ángela Vivanco. Y ahí dice, qué bueno que se están resolviendo, pero después de 15 años, Dios mío. Entonces, si a eso no hay que meterle, independientemente del concepto que se utilice. Sí, pero eso no son problemas, esos son problemas de modificación del funcionamiento de ciertos órganos. Pero por eso tú no requieres cambiar la filosofía de funcionamiento de la institución para resolver problemas específicos. Mi pregunta es si la clave de lo que está haciendo la Convención Constitucional, no es que yo digo que lo estén haciendo bien, lo que estoy diciendo es si en la clave de la Convención Constitucional los temas de las personas que fueron expuestos como demandas ciudadanas a propósito del tema del estallido social están aquí. Porque acá lo que vemos es que le están poniendo tema a la organización, funcionamiento y todo, todo aquello que en política, digamos en la política de los incumbentes le interesa. Pues se lo dijo Paula, los derechos sociales, ¿los han tocado los derechos sociales? Nada. Y ahora les quiero hacer una cosa de 2 segundos. Dijeron que le hicieron la cruz a propósito del tema en comisión a las cárceles concesionadas, como si ese fuera el gran problema del sistema penitenciario. El sistema penitenciario lo que necesita es una reforma que permita, primero, generar una resocialización de las personas que están privadas de libertad, de generar una verdadera posibilidad luego de que entren al mercado del trabajo, y también que estando dentro del cumplimiento de una pena que es privativa de libertad, generar ciertas dinámicas. Y aquí quiero ser clara, hay algunos países que han tomado lo que es la socialización aleatoria. Eso quiere decir, hoy día, por ejemplo, en Santiago 1, en la penitenciaría, en cierta hora están todos juntos, entonces van haciendo sus grupos de amigos, sus microbandas, están juntos. En países que están más avanzados, ¿qué es lo que hacen? Aleatoriamente van sacando, por ejemplo, 3 horas al patio, en este caso sería el óvalo, pero de grupos distintos. Entonces hoy día yo estoy, por ejemplo, me encuentro
con Marcos, después me encuentro con Luis, pero no estoy con Marcos todos los días, entonces eso evita que dentro del sistema, dentro de la cárcel, se vayan generando estas alianzas. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que vemos totalmente algo vago, no, las cárceles concesionadas no. Y vemos que hay cárceles concesionadas que sí funcionan, el tema es que es muy alto el costo para el Estado. Entonces, en vez de analizar el panorama completo, nos estamos cayendo en detalles chicos. ¿Y por qué tomo este tema? Porque yo creo que igual hay una responsabilidad como abogado y como ciudadano de entender que el problema de las cárceles no es porque estén concesionadas o no, es porque el tema, cuando se hizo la reforma procesal penal, se hizo de una manera, hubo un piloto, ya llevamos años de su funcionamiento, pero respecto al tema de cárceles nada se ha dicho y yo creo que hay mucho que decir, pero no se va a arreglar todo si es que acabamos las cárceles concesionadas. Se ve difícil la posibilidad de un acuerdo, incluso entre los sectores de izquierda. Hasta ahora lo que se ha aprobado no tiene el estándar de ser una constitución como lo que planteó el presidente Boris en su discurso en la Plaza de la Constitución. Entonces, rechazar para llegar a acuerdos en este sistema político va a ser el camino. Va a haber que negociar entre todos, hay que llegar a un acuerdo amplio. ¿Serán capaces de ponerse de acuerdo? A ver, déjame plantear primero la irresponsabilidad del presidente Boric el otro día en una declaración, cuando dijo: no importa lo que salga del proceso constituyente, que es mejor que la constitución del 80. Eso es y más encima, y yo creo que esto es, y agregó que estaba populismo por 4 generales rampante, bajo 4 paredes. Dijo más encima porque fue hecha por 4 generales. Y él estudió Derecho, él sabe que no fue hecha por 4 generales. Aquí hubo una comisión con expertos, incluso uno de ellos, si no me equivoco, fue Guzmán Brito, o no, Alejandro Silva Bascuñán, un conocido abogado de la democracia cristiana. O sea, por favor, seamos serios. Y uno le pide más seriedad. Te lo digo en serio, solo vamos que a validar. inventó la teoría en unidad de derecho público. Eduardo Sotoclós por también ejemplo, siendo parte, abogados formó que parte son parte de la Comisión Ursúa. Entonces, hay aquí una irresponsabilidad de tirar cosas hacia la tribuna para quedar bien con esa barra brava, que fue lo que pasó la primera semana con el proyecto de indulto, con el retiro de las querellas, con el viaje a Antofagasta, perdón, Temucuicui, no presentar las querellas. O sea, por ejemplo, el día de ayer, cuando sale el libro Los 2 asesinos de la familia Macay, donde el Estado no plantea ninguna observación ni objeción. Entonces, finalmente aquí una cuestión que si el presidente está actuando de esta manera, bueno, más adelante vamos a hablar del presidente, pero creo que finalmente el presidente definitivamente tenía una prioridad esta semana, como lo dijimos hace semanas atrás, la delincuencia, pero no precisamente para combatir la delincuencia, sino precisamente para responderle a las barras bravas de los sectores más duros de ese mundo que lo apoya, para precisamente retirar las querellas y abonarse con ese mundo. Y yo creo que hay una gran irresponsabilidad. Es que yo creo que maticen más, maticen menos. La afirmación digamos, el punto que tú planteas, están plagadas de ejemplos que no obedecen a la misma lógica. O sea, yo estoy pensando con lo que pasó con lo que a mí me parece aberrante, lo que está pasando hoy día con las personas condenadas por el caso Luxinger Macay. Lamentablemente, el sistema, así como ocurrió con ese lamentable crimen de esta niñita en Villa Alemana, no recuerdo el nombre en este minuto, cuyo homicida había salido libre precisamente dentro de estos procesos de revisión de las condenas y cómo se pueden cumplir en libertad. Entonces, y ese sistema, en tesis y en teoría, se iba a modificar para mejorar. Entonces, evidentemente, todo eso no depende del presidente. Y yo creo que aquí lo que nosotros tenemos un problema es que siempre necesitamos encontrar el culpable en un sistema de presidencialismo exacerbado. Como que todo empieza y todo termina con la presidencia. O sea, yo no me imagino que el presidente se haya levantado y haya dicho: hoy día lo que vamos a hacer es darle beneficio a estas personas, porque de esa manera nosotros vamos a alentar la barra brava. Entonces, no creo que ese sea el razonamiento. Lo que sí creo, y lo que debe estar así como muy alerta, en que creo que el gobierno, sí, lo que le ha faltado acá y ha reflejado mucho, es un tema de inexperiencia política en muchos temas. Lo mismo que la convención. Claro, y pasa lo mismo, pero no nos podemos sorprender, pues, si esa es la situación. O sea, yo recuerdo cuando asumió Piñera,
se decía exactamente lo mismo hace una semana atrás, cuando conversábamos respecto de la instalación del gobierno. Decíamos, bueno, el debut tiene que ser fuerte, el debut tiene que ser con pachorra. ¿Por qué? Porque viene el proceso de instalación. Y algunos se acordaron del proceso de instalación Piñera 1, que demoró una eternidad, y muchos cargos que ni siquiera fueron provistos con la rapidez y la suficiencia necesaria. Ya estamos cumpliendo 2 semanas y nosotros vemos todavía que nos faltan prácticamente todas las seremías, y eso es muy preocupante. No tener hoy día seremis que estén desarrollando, desplegando el trabajo en el quehacer regional es preocupante. Las instituciones funcionan, se van a seguir haciendo los timbrajes, siguen los procedimientos, los procesos públicos, se siguen gastando las platas, todo lo que corresponde, pero falta la cabeza y el liderazgo. ¿Por qué? Porque los países se gobiernan con política, no se gobiernan de otra manera. Yo voy a discrepar brevemente. Por favor, Me discrépenos. encanta plantearle esta- La idea porque es la idea debatir. es que vayamos debatiendo, pero evidentemente que el presidente no se levanta en la mañana y dice ya, en el caso específico. No, pero por supuesto que hay una ideología que cruza y una idea de gobierno que está clara respecto de ciertos temas, donde, por ejemplo, la expresión que utiliza el gobierno, y lo planteó la ministra Siches con un manual que pretendía dar pautas e instrucciones tal cual policía del pensamiento a los medios de prensa, porque incluso ella después se dijo, pero en la misma declaración dijo que donde los chilenos puedan ver en sus televisores, ¿a qué estaba haciendo ilusión? Evidentemente a pautear. Pero policía del pensamiento es una expresión ya abandonada hace tanto tiempo que... Pero no tiene nada de Es como poco la contemporáneo en este minuto. la guerra del calza trueno. perfectamente. Calza perfectamente. Sí, Si usted sí. encuentra que Orson Welles está pasado de moda, bueno, ya. Pero siguen ocurriendo las mismas situaciones. Pero vuelvo al tema. Lo que hay detrás es una forma de hacer política que está cruzada por una ideología que evidentemente considera, y esto ha sido histórico por parte de la izquierda, que la violencia tiene una razón social. Considerar que el delincuente es tal por una cuestión de que la sociedad lo marginó, algo de eso hay, por supuesto, pero en el fondo, y lo han dicho muchos políticos de izquierda, siempre la izquierda ha mirado con cierta benevolencia la comisión de ciertos delitos, y en el ámbito del mundo mapuche ha ocurrido precisamente esto. Y lo que pasa con Luxemburgo Macay, por favor, seamos súper serios. Este no es un caso cualquiera. No. Es el caso más emblemático Y no lo del creo conflicto mapuche en la zona. Y te voy a plantear una Uno de segunda los más situación. crueles. Uno de los más crueles, más emblemáticos. Por lo tanto, no me puedes decir que el gobierno no sabía lo que se le podía venir. No. Sí sabía. Y te voy a plantear otra situación. Usted no sé si saben que hay una represa, no sé si es Pangue, tengo entendido, que lleva tomada meses. Yo no sé si ustedes De Alto sabían. Pangue. Alto Pangue. Y la medida pertinente de desalojo está expedida hace bastante tiempo, y la nueva delegada presidencial dijo que aquí lo que iba a ocurrir era diálogo. Vimos ayer lo que dijeron los representantes del pueblo mapuche de esa zona, y ustedes escucharon sus condiciones de diálogo. Entonces, cuando se habla tanto de diálogo, yo creo que, tal como lo hemos dicho aquí, se necesitan dos partes que estén en sintonía para el diálogo. La Oficina de Derechos Humanos también tuvo tomada 8 meses. La Oficina de Derechos Humanos. Entonces, A el cambio mismo de- Mico dijo, aquí fracasó el diálogo. Entonces también las cosas tienen un límite. ¿Hasta dónde vamos a extremar este tipo de situaciones? Paula, la senadora Campillay le pidió a la Convención Constitucional que eliminara el Senado, así, directamente. ¿Cuál es su opinión a esa petición? Me parece llamativo, y aquí quiero recoger unas palabras que escuché del senador socialista hace un par de días atrás, a propósito, cuando se trata de endosar cierta responsabilidad, a propósito de enviar esto para que sea resuelto por el Senado, y obviamente sin hacer previamente lo que entendemos que es la tarea legislativa que tiene que hacer el ministro secretario general de la Presidencia con el Congreso Nacional, para poder tener apoyo con las ideas que después quieren aprobarse desde el gobierno con el Congreso Nacional. Y por lo tanto se le hizo una fuerte crítica al ministro Jackson a propósito de la falta de tacto y la nulidad de olfato para poder enviar esto, como se dice vulgarmente, tirar la pelota
para que fuera resuelta sin hacer ningún tipo de conversación y entendiendo cómo está hoy día la composición del Senado. Me parece, y creo que hay una frase que él dijo que a mí me llegó porque siento que es así, que en parte se está tomando mucho en cuenta la opinión de redes sociales y la opinión de ciertos sectores determinados que son minoría. ¿Y por qué digo que son minoría? Porque cuando entendemos que hay temas de país que son relevantes, que nos atañen a todos, como el tema de la seguridad, por ejemplo, eso debería ser una preocupación. Pero aquí, claramente, y a partir de la intervención que vi el día de hoy por parte de esa senadora respecto de que cómo castigaba de manera brutal a propósito de aumentar o de generar algún tipo de tipificación específica a los delitos que, por ejemplo, que fueron contra monumentos nacionales, iglesias en este caso en específico, que además de ser un delito ya complejo, también nos dañan un poco el espíritu a los que somos creyentes. Y aquí yo hablo con total responsabilidad como católica, a mí me duele el alma, y es porque además uno está en una lucha, uno quiere que hayan cambios en el país, pero yo no voy, como se dice vulgarmente, a orinarle la puerta al otro, porque piensa diferente. Entonces cuando a mí van y me queman una iglesia, a mí se me eriza todo el cuerpo y me duele. Y a propósito de esta discusión parlamentaria, ella sale y dice: yo esperaría que este gobierno y que se tomara con misma fuerza el castigo a los que fuimos mutilados a propósito del estallido social por estos delincuentes uniformados. Cuando yo escucho eso, me doy cuenta de que en definitiva se está hablando desde el odio, que nada es más válido ni es justificable, ni las mutilaciones que existieron, que obviamente tienen un curso legal y para eso están los tribunales de justicia, para que se haga cargo, para que investiguen, para que lidere la investigación, en este caso el Ministerio Público, la acción penal pública, etcétera, pero corre por un carril aparte. Esto no tiene nada que ver. Entonces, cuando ahora tú me dices esto, yo siento que de verdad se está poniendo el foco en cosas que no deberían ser una preocupación. Por una parte, el Estado de Chile, a partir de sus tribunales, de sus órganos autónomos, está revisando lo que tiene que ver con los antecedentes de las violaciones de los derechos humanos que existieron a propósito en colisión con cierta comisión de delitos. Pero otra muy distinta es estar tratando de imponer que eso es más importante que lo otro. Entonces yo siento hoy día que la agenda se está tratando de definir por los grupos que están gritando más fuerte y no por lo que sea lo más sensato o lo que estamos esperando la gran mayoría de los chilenos. Mira, yo es la barra brava de lo que hablábamos. Piensa, sí, pero mira, yo creo que, y ese es el problema, cuando tú tienes una convención constitucional a la que le pusiste un plazo, desde mi perspectiva irracional, donde no hay política metida, entonces tú tienes... Disculpa, pero Marco, ¿cuánto plazo tú crees que necesitaba la Asamblea? No, si yo te estoy diciendo que esto debió haber sido elaborado, establecido y formalizado de otra manera. Si el problema ¿dónde está, Héctor? Que esta cuestión salió entre gallo y medianoche y la propusieron precisamente. Sí, porque estábamos en una crisis social y esta pero la propuso el sistema político. Pero es un tema político. Que no le dio importancia. Entonces tú le entregaste a personas. Son las salidas que encontró. Sí, pero disculpa, pero por eso no los vamos a excusar. Si la situación es que los ineptos que estaban en ese minuto, y entre muchos de esos ineptos teníamos... Me gusta que se atreva ese tipo de adjetivos, colega. Me gusta que se atreva. Pero mira, es que yo creo que eso es lo que más molesta en estas situaciones. Cuando a problemas complejos tú encuentras soluciones realmente ineptas. O sea, y a mí me pasa cuando veo esta ausencia de liderazgo en el gobierno anterior, que finalmente tú tenías a personas que señalaron que esta es la fórmula y de esto. Y hoy día básicamente es lo que tenemos. Y qué buena pregunta, porque ¿cuál tú crees que habría sido la solución, la alternativa? Mira, yo si me hubiese dado todo el tiempo del mundo para poder establecer algunas soluciones. Yo creo que al presidente le faltaron bastante pantalones en ese tiempo. Pues eso no es indudable. Pero espera. Muchos pantalones, porque yo creo que él debió haber establecido y haber traspasado las fronteras de su coalición política. Yo creo que el presidente debió casi haberse declarado interdicto. Y si no, haber puesto su cargo a disposición. Porque realmente él estableció soluciones, o digamos con su inacción se establecieron soluciones que hoy día a nosotros nos generan los problemas. Hicieron un llamado a un acuerdo nacional, sí, donde la misma política, donde la clase política trató de interpretar el estallido social. Exacto. Si tú ves las noticias de los primeros días del estallido social,
yo te juro que no he encontrado ninguna parte que diga nueva constitución. No, si eso... Sino que era un sistema que estaba colapsado Sí. por injusticia, por una infinidad de atropellos, por abuso y una infinidad de falta a la credibilidad de mucha institucionalidad chilena. Entonces, Pero políticos que son que mucho los más... políticos hayan interpretado eso. Y políticos que también de trayectoria en esta situación. Si aquí no es solamente una cuestión de responsabilidad con el país, nosotros ya vimos los gafes que tuvimos con los ministros del Interior. Sí. O sea, hoy día nos llama la atención la nueva ministra del Interior, y perdónenme, o sea, tuvimos ministros del Interior que mentían descaradamente frente a la opinión pública. Otros desinformaban. Entonces, evidentemente las personas estaban con una carga y aún continúan en muchas situaciones con una carga emotiva. Entonces, Héctor, y por eso yo te digo, llamar barra brava muchas veces a las personas que están con una carga emotiva bastante fuerte, o como lo que pasa con la misma senadora Campillay. A ella no le van a venir a contar, digamos, lo que se trató esta situación de violencia política, de violencia social, de violencia en la calle, porque perdió la visión. Entonces, que hoy día nosotros podamos decir, o sea, que ella no tiene un punto político respecto a alguna situación en particular que a nosotros no nos agrade, pero efectivamente lo que nosotros debemos traer al debate político es precisamente esa prudencia necesaria que hay que tener para debatir esto. Y yo te digo, el tema de los tiempos depende, y depende mucho de cómo establezcamos el funcionamiento, lo que necesitamos en la convocatoria. Y hoy día, cuando estamos sacando muchos de estos temas en olla a presión, es complejo. Y yo te digo que a mí en particular, si estuviera en la situación que está el presidente y la vicepresidenta hoy día de la Convención Constitucional, es complejo. Y te agrego otro, Héctor, te agrego otro antecedente al argumento de la senadora Campillay en función de pedir de que se elimine el Senado, que ella dice que el Senado es donde se entraba la gran mayoría de los proyectos importantes. Es como la alfombra que se levanta para guardar la basura debajo. ¿Qué opinas tú de ese argumento que incorpora también la senadora? A ver, lo primero, yo no creo que la senadora Campillay sea parte de la barra brava, pero sí efectivamente, porque yo no voy a desconocer la tragedia que vivió la senadora, absolutamente repudiable, condenable, y tienen que haber responsables de esa situación, y para eso están los tribunales de justicia y tienen que funcionar, aunque suene súper maniqueo y cliché, pero ahí tiene que funcionar el sistema. Ahí tenemos la separación de poderes. Ahí tenemos la separación de poderes. Pero también tenemos 2 años que todavía tampoco hay culpables de un hecho. Y de cientos de... bueno, todavía no Miren lo que pasó con el México. caso, y miren lo que pasó con el caso Quemado. Bueno. Reciente, 36 años después, la justicia llega. Tarda, pero llega. Así Pero es. Mal de mucho. ¿A qué costo? Consuelo, bueno, yo recuerdo esa vieja frase del campo. Bueno, pero efectivamente que hay barras bravas ideológicas, las hay. Entre ellos, por ejemplo, no recuerdo el nombre de esta persona que salió en libertad ayer o antes de ayer, que fue el que le lanzó la bomba Molotov a la patrulla de carabineros con 6 carabineros dentro. Sí. Entonces, que recuerda que el mismo presidente Boris lo fue a visitar a la cárcel y hubo un conato ahí de golpizas entre varias personas. Eso es la barra brava, Marco. Ahí hay un mundo que está ultra ideologizado, que no acepta una visión distinta de la que ellos plantean, donde hay fundamentalismo ideológico. Y desafortunadamente el presidente le está respondiendo esta semana a ese mundo. Si no le está respondiendo a la gran ciudadanía, como tú lo dijiste al principio, que padece una serie de problemas que todos nosotros sabemos cuáles son. Si nosotros sabemos cuáles son si los chilenos saben. Pero esos problemas no pasaban por eliminar el Poder Judicial, no pasaban por eliminar el Congreso. Y ahí voy en calzo con lo que tú me dices, no pasaban por eliminar el Senado. El Senado históricamente ha sido un contrapeso. Y aquí voy a volver a algo que no le gusta mucho a Marco cuando yo lo digo, de esa rica y vieja tradición constitucional que tiene Chile, que hace unos días atrás la Comisión de Venecia muy acertadamente lo dijo. Mire, si ustedes quieren cambiar el sistema e innovar, háganlo, pero no se olviden de que ustedes tienen una idiosincrasia, una historia que respetar, que ha funcionado en este país de esa manera. ¿Y no podría ser un paradigma también, como siempre se ha hecho así? Mira, si se puede cambiar. Sí, por supuesto que se puede cambiar. Sí, nadie está diciendo eso. Pero cuando tú planteas soluciones que tienen un claro tinte ideológico,
y que dejan, borran con el codo lo que están escribiendo con la mano, porque plantean que la razón para eliminar el Senado es que no es representativo, cuando todo lo contrario es representativo de las regiones. Evidentemente tú ves que en el trasfondo hay una cuestión ideológica, simplemente para, y aquí viene lo peor, acumular poder en una Cámara donde efectivamente los movimientos, porque están planteando además que los movimientos ideológicos o colectivos o sociales tengan igualdad de condiciones con los partidos políticos, con lo grave que es eso. Hay un mundo que siente que puede ganar esa elección, esa batalla, y por supuesto ganar esa Cámara y finalmente llevar adelante todos aquellos planteamientos que plantean. Me lleva una consulta que me trae, ya que hablas tú de eso. Al día de hoy, nuestros representantes, nuestros senadores o senadoras, ¿no representan en la región? ¿Representan los intereses de la región? Pero por supuesto, pues se supone que para allá vamos. Ahora, ¿para allá vamos o debería haber representado, deberían toda la vida tendría que haber sido así? Pero a ver, si aquí no vamos a defender, yo no voy a defender a la clase política, porque precisamente la clase política es la responsable de donde estamos. Si yo creo que ese día en que se decide final, como tú bien lo dijiste, entregar la Constitución del 80 y abrir este proceso, la responsabilidad fundamental es de los políticos. Si fueron los políticos, la clase política la que no hizo su pega, cuando sabían todos ellos cuáles eran los problemas que tenía el sistema. Fíjate que una de las cosas más curiosas desde mi perspectiva en toda esta situación es que y lo podemos ver el ejemplo extremo hoy día de Karen Rojo. Contextualicemos para que perdón, gente de sepa Karen de qué Rojo, estamos hablando. exalcaldesa de Antofagasta. De Antofagasta, correcto. Es curioso, es decir, independiente de derecha. Porque vi muchos diarios y portales donde no decían nada. La figura lo permite, es que la figura sí, lo permite. No decían nada, era como una cosa olvidable. Pero una alcaldesa de derecha. Una alcaldesa de derecha que precisamente la Corte Suprema desestimó un recurso de nulidad, lo declaró inadmisible y por lo tanto se mantuvo a firme una condena en materia penal. ¿Cuál es la situación? Por concepto de... Sí, habían fraude al fisco y había... Por fraude al fisco. Y pero malversación de fondos. Y malversación de fondos. Pero ¿dónde voy con el punto, digamos, político? La irresponsabilidad. Nosotros teñimos nuestros textos normativos, y partiendo por la Constitución, de muchas palabras que tienen o debieran tener un sentido o hacerle sentido precisamente a las autoridades políticas. Entonces la responsabilidad, la transparencia, la publicidad, la austeridad. Lo que dijeron los senadores socialistas es básicamente lo que les faltó a Jackson fue ponerse un delantal, ponerse la toca de cocina y venir a cocinar un poquito. Cuando les faltó olfato, sí, les faltó olfato para la cocina. Entonces ellos renegaron de los acuerdos. Recuerda que dijeron que vivimos 30 años de la política de los acuerdos, había que renegar de aquello. Lo que le dice precisamente el socialismo democrático es eso. Aquí faltó el trabajo pre-legislativo. Qué bonito nombre, me encanta. Porque nosotros también nos encanta ponerle, digamos, conceptos o ponerle palabra a muchas instituciones que nosotros sabemos a lo que significa. Entonces, hoy día, si nosotros estamos estableciendo que los grandes principios que deberían aparecer o debieran establecerse en la Constitución, la transparencia, la publicidad, la participación, la responsabilidad política, cuando tuvimos instituciones que estuvieran gravemente implicadas en el financiamiento irregular de la política, y se señaló que serían los tribunales de justicia los que establecerían. Veamos. Dedos de la mano y me sobran. Pero por eso es tan Entonces, importante mantener los límites de pero cada por eso te digo, ¿dónde está la situación? Y poder del Estado. Sí, pero no porque lo establezcamos vamos a dejar de ver la tremenda realidad y las ruedas de carreta que muchas personas y digamos todos los que hoy día caminamos de a pie sabemos que nos quieren hacer tragar. Entonces, el tema de la representación, así como, es muy lindo, es precioso. A mí me encantaría que mi senador o mi senadora, me encantaría que mi diputado y mi diputada precisamente hicieran cabildo abierto, establecieran trabajo y no se fueran solamente trabajo con la operación política o con los operadores políticos. O sea, que el trabajo territorial fuera en serio. Porque nosotros tenemos senadores que son súper representantes.
Entonces, de una región que tiene 1.010.000 o 1.100.000 habitantes, tenemos una cantidad de senadores que... ay, Dios mío. Entonces... ¿Y con qué porcentaje de votación? Exacto, también? Y por eso y hay uno que salió con un 8% y hoy día es presidente del Senado. O sea, vayamos... Eso debería estar hablando. Vayamos pensando eso. Y por eso yo digo que en el tema de los tiempos, por eso era importante, y sobre todo, cuando tú quieres hacer y hablar de la responsabilidad política, y precisamente porque está este estallido, y sobre todo cuando aparecen el fenómeno, yo lo considero más que barra brava, es un fenómeno antisistémico. Y este es un tema que se viene abordando, recuerdo por lo menos, desde los años 90. Y el antisistemismo... Sí, el concepto de la anomia, en el fondo. Sí. Y esa situación hoy día no está de la mano necesariamente con un tema de carácter político. Correcto. Pasemos al otro tema. Quiero hacer una acotación cortita pero precisa. Yo soy más dura al respecto. Cuando dicen esta democracia, ¿quién está representando a nadie? Y a propósito, ¿por qué digo a nadie? Porque es tan poco el porcentaje que participa, y además porque uno no está eligiendo una persona para que cumpla algo determinado. La representación opera, me eligen a mí, y ojalá, es como digo, que Dios nos acompañe, que ese diputado, que ese senador tenga el ímpetu legislativo de hacer las cosas que yo anhelo que haga, porque hoy día no existe ningún control ciudadano a la política. Yo soy una convencida de que el voto programático era una solución buena para la Constitución, ni siquiera lo he escuchado en ninguna parte. Yo tomo el ejemplo de la Constitución colombiana, pero también la critico, pero uno tiene que sacar lo bueno y ver lo que se puede arreglar. Voto programático, por ejemplo, voy de candidata a diputada a la Paula Nuche. Yo, hoy día, cuando yo fui candidata hace unos meses atrás, yo hice mi programa, pero yo digo mis ideas. Yo vi que casi todos los candidatos queríamos lo mismo para el Maule Sur. No había una ¿cómo decirlo? No, y una claridad del mandato ciudadano que se le entrega al diputado. ¿Qué es lo que yo creo que debería tener y qué es el voto programático? Yo voy de candidata, por ejemplo, se establece un voto programático con 3 ideas, fuerzas, que en definitiva va a ser en dónde voy a enfocar yo mi trabajo parlamentario durante el ejercicio del poder. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo no cumplo, hay algunos países que tienen el referéndum revocatorio, o sea que le quitan el poder a ese diputado para que siga ejerciendo. Yo creo que la tradición chilena no sería bueno ni conveniente eso, sino que yo pondría una sanción administrativa, como por ejemplo limitar o suspender las remuneraciones o bajarlas según en el caso de incumplimiento de ese voto programático o en el caso de que no cumplan con la asistencia a las sesiones, como vemos que hoy día pasa. Por otra parte, le permite a la ciudadanía determinar, yo voto por porque este va a trabajar salud, seguridad y medio ambiente, que es lo que a mí me interesa. O yo voto por este otro porque él quiere hablar respecto del tema de los derechos reproductivos y sexuales. Pero hoy día yo voto por ti y es como en una analogía no tan precisa, pero un poco llamativa, yo como la justicia, con los ojos cerrados. Yo voto por ti y ojalá que tú cumplas mi expectativa y que tú legisles lo que yo quiero que tú legisles. Pero en la práctica eso no ha resultado óptimo. Hemos visto que en nuestra zona hemos tenido parlamentarios que durante un año no han abierto la boca en el hemiciclo. Hemos visto parlamentarios que han estado con una tarea legislativa súper difícil, algunos ardua y otros que han hecho súper poco. Vemos unos que se abstienen, vemos unos que no asisten, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día teníamos una oportunidad para hacer un control ciudadano a la política, para generar un contrapeso, que nos gusta tanto usar esa palabra, ciudadano. Pero ¿qué pasó? No lo hicimos. Entonces hoy día tenemos que estar haciendo este circo, como digo yo, con poquitas personas y con los que quieran asistir. Ustedes recordarán el circo cuando éramos chicos, porque aunque tenemos diferente edad, se llenaba y era bacán. Hoy día, ¿quién va al circo? 4 personas. Yo fui antes de la pandemia, uno con Panimávida, y fue triste porque ya a nadie le importa. Eso está pasando con la política. Cada vez se restan menos, y con este sistema y con este voto voluntario, más destruyeron la democracia. Voto voluntario y con pase libre, parece. Sí, lo que pasa es que yo, calzando lo que dice Paula, para eso tú necesitas una sociedad informada, empoderada, que les gusta usar tanto esta expresión, y gente y ciudadanos, hombres y mujeres, que estén conscientes de lo que significa formar parte de una sociedad. Y desafortunadamente a la gran mayoría de los chilenos tú les preguntas y utilizaban esta expresión de los 90: no estoy ni ahí, me da lo mismo, mañana tengo que seguir trabajando, me importa por quién vote porque me da lo mismo, yo tengo que seguir comiendo y trabajando. Entonces
hay que hacer una labor de pedagogía con la ciudadanía y decirle, mire, es relevante lo que usted haga, es importante a quien elija, seamos responsables por quién votamos. Y desafortunadamente la clase política, quien precisamente le corresponde también esa labor, tampoco le interesa hacerlo porque saben muy bien que si lo hacen, otro gallo cantaría. Mira, voy a hacer recuerdo de una situación que un día me tocó asistir a en Constitución. Estaban hablando precisamente de los graves problemas que tenía la comuna para que los padres asistieran a las reuniones de padres y apoderados. Difícil tema, difícil tarea. Entonces no era solamente establecer y se daban una gran cantidad de ideas que eran llamativas. Podríamos hacer rifas, porque la gente, si va con la expectativa de un premio, rifa. Pero podríamos hacer mejor un café, todos aportamos un café con quequito y la gente se va a sentir acogida. Que se hacía. Otras personas se hace. no, y iban planteando mil cosas. Entonces hasta que apareció me acuerdo, el abuelo de una niña que era su apoderado y le dijo, ¿sabe qué? Estas situaciones son bien extrañas. A mí me parece muy extraño esta conversación y esta dinámica. ¿Por qué yo tendría que convencer a un padre y apoderado que vaya a una reunión donde se van a tratar los temas de su hijo o de su hija? Entonces dijo, lo que es evidente es invisible a los ojos de ustedes. A mí me pasa lo mismo cuando se conversan los temas país. O sea, hay cosas que son sumamente evidentes, pero nosotros queremos hacerle una construcción y nos vamos muy por las ramas, hasta que al final logramos establecer que el problema debe estar radicado en algún tema que en algo le pega al centro. En el tema de la corrupción política, evidentemente había que tomar medidas mucho más allá de los temas de carácter penal. Y resulta que le damos una mayor sanción penal. Entonces, el penalismo político es complejo. Y resulta que cuando nosotros le decimos a las personas que aquí hay que meterle más política, aparecen los satanizadores de la política. Como si la política fuera una cuestión, extraterrestre, que está dado por alguien que te quiere gobernar, cuando precisamente nace de la discusión de los temas de las personas. No hay apertura de los espacios públicos. ¿Dónde está el tema de la participación? Todas esas situaciones, claramente, en la medida en que tú le restas participación a las personas y le entregas más autonomía al poder político para que haga y deshaga o para que haga sus contubernios entre ellos, eso necesariamente lo que está haciendo es alejar. El resultado de la falta de representatividad, el resultado de lo que hoy día nosotros estamos viendo y el hecho de que exista mucho antisistema es por el orillamiento que se hizo en base y en función de los privilegios de algunos en beneficio de muy pocos. Hay un capital propio que se ha ido diluyendo en el tiempo porque los chilenos creímos en el sistema en un principio cuando se vuelve a la democracia con una gran participación ciudadana en las elecciones, ¿no es cierto? Y eso fue decayendo. Partimos con un voto obligatorio, después se distendió al voto voluntario. Y retomando lo que ustedes decían de este famoso mandato de este voto programático, que para que la gente que nos escucha, para los televidentes y auditores, hoy en día el voto programático es un mecanismo de democracia participativa. Y es muy relevante lo que dice Paula, lo que dice Héctor también, en el sentido que también una responsabilidad es el mundo político, pero otra gran responsabilidad la tenemos los ciudadanos. Y este programa también en parte atiende a ese llamado de la gente que nos esté escuchando, que es importante la participación ciudadana, porque también de nosotros depende. Sí, hay un dicho que a lo mejor es muy común, es muy vulgar, pero cada país tiene el gobernante que se merece, o cada comuna tiene el alcalde que se merece, porque realmente si no le dimos importancia, lo que hemos dicho en otras ocasiones, el mundo político no le dio importancia a la Convención Constitucional.
Y tuvimos gente que venía haciendo un trabajo de cabildo. ¿Se acuerdan que la presidenta Bachelet inició este proceso, que lo mató el mismo sistema político, pero que siguió trabajando calladito en cabildo, en plaza, se juntaba la gente, hacían reuniones, y cuando viene nuevamente el estallido social, ellos se vuelven a reestructurar o inclusive se amplían más, y esta fue la gente que desde abajo, que nunca creyeron que iban a salir electos, y salieron electos. O sea, nunca creyó el mundo político, pero ellos ya tenían un trabajo desde antes y tenían muy clara la meta, que querían una intervención de ese tipo. Entonces, de alguna manera, todos somos responsables, el mundo político y los ciudadanos, de lo que hoy día tenemos como un proyecto de país, como un proyecto de convención constitucional. Voy a dejar planteado el tema para lo que viene en una segunda. ¿Tenemos alguna mensaje? Yo creo que es importante. Está atenta a las redes sociales, Paula, díganos. Yo estoy con los que nos están viendo y me ven con el celular en la mano, estoy atenta, pero también, como este es un programa participativo, hacemos parte de la comunidad. Agradecer a Georgina Ramírez y a Javier Fuentes Uriaga, me acuerdo que fue de la Unión Comunal, un gran aporte para la comuna que nos está viendo. También Víctor Igor Gies, que dice: pero hay que tener claro algo, la convención constituyente no era el mecanismo para resolver los problemas del estallido social. Tenemos un problema basal, y es que queremos solucionar con temas, los temas relevantes, con mecanismos que no son para dar soluciones. Abrazos para ti, Víctor Igor Gies. También Gustavo Gut dice: en ningún país desarrollado que realizó un cambio en la Constitución, sus habitantes estaban al tanto de los tecnicismos legales y de abogados expertos en la Constitución. Y si los mismos panelistas no coinciden, no esperen que el ciudadano comprenda en magnitud este proceso. Por eso se eligen representantes que son capaces de entender y representar. Le enviamos un abrazo también a la linda, maravillosa, inteligente y gloriosa trabajadora social Lorena Chin, que está también viéndonos en este momento. Esas son las opiniones del Facebook en nuestro programa Piedra Roseta. Excelente, qué bueno que tenemos participación. Es importante, los instamos a enviarnos mensajes, a dejarnos también un saludo por WhatsApp, alguna pregunta, algún tema que necesiten que podamos conversar o interactuar con ustedes. Serán siempre bienvenidos en Piedra Roseta. Voy a dejar planteado solamente, porque nos vamos a ir a la pausa, polémica por designación de embajadores. Temón. ¿Hay inconsecuencia entre el discurso del presidente Boris y las decisiones que está tomando? Lo vamos a ver a la vuelta de la pausa aquí en Piedra Roseta. Vivir implica un constante peligro. Escuche: coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias. Pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese, actúe con responsabilidad, manténgase bien informado. La radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días. Archie, Radios del Maule, compromiso de verdad. Si buscas trabajo o quieres mejorar tu experiencia laboral, Sense te impulsa al empleo. Conoce nuestros programas para seguir creciendo con capacitaciones sin costo, certificaciones, subsidios al empleo como el IFE, laboral y más. Y si estás sin trabajo, te apoyamos con iniciativas de búsqueda de empleo. Descubre nuestros programas en sense.cl. Últimos cupos. Postula hoy mismo. Sense, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Se acabó el día, el sol se quiere ocultar, porque es la hora que usamos para descansar. Hoy ya jugué, me bañé, en la escuela aprendí y tomé leche caliente. La tarea terminé, me reí, vi la tele y también cepillé mis dientes. Vamos a dormir, vamos a dormir. Se acabó el día, el sol se quiere ocultar, porque es la hora que usamos para descansar. Hoy ya jugué, me bañé, en la escuela aprendí
y tomé leche caliente. La tarea terminé, me reñí, vi la tele y también cepillé mis dientes. Vamos a dormir, que mañana será un gran día. Vamos a dormir, que dormir nos da energía. Vamos a dormir, que quiero soñar que puedo. Vamos a dormir hasta que mañana el sol se trepe en el cielo. Araceli Lobos, la jefa de finanzas de CONAF, la Corporación Nacional Forestal. Estamos de vuelta ya con nuestro programa aquí. Nos pillaron en plena conversación, estamos nuevamente con Piedra Roseta, conversando, debatiendo sobre los temas importantes de la política nacional, de la política regional, ¿no es cierto? Y dejamos abierto un tema, la famosa polémica por la designación de embajadores. ¿Cómo escogen a sus representantes en otros países, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, donde el presidente tiene plenas facultades? En otras naciones, saben ustedes que se solicita el acuerdo del Congreso para nominar a los diplomáticos. La decisión del presidente Gabriel Boric de designar a la ex abanderada del Partido Socialista, Paula Narváez, como representante de Chile ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, a la ex líder de la CUT, Bárbara Figueroa, del Partido Comunista, en la embajada de nuestro país en Argentina, reabrió el debate sobre las nominaciones diplomáticas de carácter político. Para muchos, incluyendo a la Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera, que existe y también es una carrera profesional, donde se estudia para ser diplomático, la determinación del jefe de Estado evidenció, según ellos, la mantención de criterios de nombramiento por razones de amistad, cercanía política o debido a la derrota en candidaturas electorales, categoría en la que tanto Narváez y Figueroa califican. En redes sociales fueron varias las voces las que criticaron el uso de las embajadas como premio de consuelo o para pagar favores políticos, poniendo énfasis en la necesidad de que esos cargos sean completados por personas que tengan conocimiento sobre la materia o que sean revisados por otro poder del Estado. Dejo abierta la conversación, las opiniones respecto a qué está pasando con estas nominaciones y para redondear, según las últimas declaraciones del presidente Boris, un 20% del total de estas embajadas van a ser de cuadros políticos y el 80% van a pertenecer a diplomáticos de carrera política. Paula. Creo que hay que buscar la manera, reflexionar en el futuro, cómo vamos a replantear la manera en que se generan estos nombramientos políticos. Porque una cosa es que sean políticos este 20% y otra cosa es que se haga lo que se quiere hacer. ¿Por qué digo esto? Para la carrera diplomática, la cual respeto mucho, tiene bastante etapa y es bastante complejo su ingreso. No tan solo tiene que ver con la obtención de un título profesional, sino que después una postulación que ven antecedente académico, un idioma fluido de inglés. Yo no sé si las personas que nombraron a dedos tienen un manejo de inglés avanzado, fluido, que también es necesario no tan solo que el país sea de habla hispana, sino que a partir de la relación diplomática que se mantiene con los otros cuerpos diplomáticos en el extranjero. Esa es una cosa. Y por otra parte, creo que ya ha sido bastante complejo. Se toma en consideración que los funcionarios que entran a la Academia Andrés Bello y que después pasan a ser de la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores, muchos pasan años en grados bajísimos, o muchos jamás llegan a ser embajador. Llegan a ser cónsules o a ser secretario específico de un área. Entonces ahí es donde uno dice, chuta, nos vendieron la pesca, como se dice en el campo toda la vida, que el mérito, que si tú haces las cosas bien vas a llegar lejos, pero nos damos cuenta de que no, porque parece que hay que estar en ciertos lugares en el momento preciso y parece que nos va mejor que si nos esforzamos toda la vida a partir de lo que es el mérito. Yo creo que hay siempre excepciones a la regla. Obviamente tiene que haber un criterio político en la designación de embajadas, por ejemplo, con las que limitan con nuestro país, con las que son consideradas como relevantes según las relaciones diplomáticas que tienen con Chile, pero eso no obsta de que debería
existiendo una multiplicidad de otros perfiles, de otras personas que se han elegido. Yo creo que si uno quiere y tiene una cercanía política con alguien, obviamente, por ejemplo, no hubiera esperado que Bárbara Figueroa hubiera estado en algo que estuviera relacionado con los trabajadores, ya que esa fue su expertise y en eso se desarrolló y en eso estuvo, pero en un cargo diplomático es difícil. Es como que yo, siendo abogado, aspire, por ejemplo, a estar en algo que tenga que ver netamente con algo técnico medioambiental. Creo que uno tiene que tener dedos para el piano, porque de esa manera logra mejores resultados en la eficiencia y eficacia de la toma de decisiones del Estado. Y aquí estamos representando el Estado de Chile fuera. Entonces, con mayor razón, el estándar yo hubiera esperado que fuera mayor. No digo que hay que bloquear a las personas, pero sí hay que saber dónde ponerlas según las habilidades que tienen. ¿Y si hubieran puesto a Bárbara Figueroa de ministra del Trabajo? Yo creo que hubiera podido estar, por ejemplo, en alguna área asesorando el Ministerio del Trabajo, pero también creo que el criterio político no hubiese sido tiene pertinente que hubiese sido ministra del Trabajo tampoco. Personalizar en ella, yo creo que tampoco hubiera sido, no sé si hubiera sido una mala o buena decisión, pero por lo menos yo no tengo la posibilidad de escogerlo, porque no soy la presidenta, pero yo creo que hubiera escogido una persona que entendiera también el conflicto más allá de una parte, sino que de una manera integral, porque entendemos que cuando hablamos de trabajo no tan solo es el trabajador, sino que también es dar garantía para que se pueda desenvolver de buena manera el empleador y así también generar fuentes de empleo que sean dignas para los chilenos. Porque si se carga la balanza para un lado, la otra también queda muy dispareja. Hubo intentos fallidos también en el gobierno de Piñera, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que intentó que su hermano fuera esta misma embajada de Argentina, fuera el embajador de Argentina? Y ahora el presidente Boris también, algo que él también criticó en campaña, y nos encontramos hoy en día que se pega un balazo en el pie, valga la redundancia de esta comparación, que no es muy, pero es parte de lo que ocurre en el mundo político. ¿Sabes qué? A mí no me sorprende en lo absoluto lo que está pasando con los nombramientos de los embajadores. En nada. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que pasa en todos los gobiernos, ¿ya? Pasó con Piñera, que nombró a su hermano, ¿cierto? Pasó en los gobiernos anteriores. ¿Sabes lo que a mí me sorprende de esta situación del nombramiento de los embajadores? Que se cayó la pristinidad, esta especie de buenismo, de que el presidente Boris era distinto, con esta actitud media Dalai Lama, con las manos cruzadas, ¿cierto? Que yo vengo a hacer una política diferente. Lo dijo en todos los medios habidos por haber en su minuto, que él no iba a premiar el pitutismo, ni el amiguismo, ni a dar premio de consuelo. Yo creo que la noticia de esta situación es precisamente eso, que termina siendo el presidente Boris igual que todos los políticos, que termina nombrando a sus amigos, porque el caso, por ejemplo, del embajador en España fue su compañero de curso. La ministra dijo, todos los que se han nombrado tienen currículum. Yo lo revisé. La verdad que, claro, ha sido un abogado que ha participado en algunos servicios, pero no sé, tal como dice Paula, si tendrá los conocimientos suficientes para representarnos en España. España, que es uno de los principales inversores de Chile en nuestro país. O sea, una economía que es la puerta de entrada a Europa. No sé. A ver, por lo tanto, a mí no me sorprende lo que está pasando con el nombramiento. O elegir dentro de los mismos, si en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay de todo, o sea, no es un ministerio político, por lo tanto, como es carrera, hay personas que piensan con una ideología, con otra, y de eso escoger el que se acerque más a las ideas del gobierno. Que a mí no me sorprende lo que está pasando, porque finalmente el presidente Boris demostró que es igual a todos los políticos. Que su gobierno, que se decía que iba a ser distinto, que él se plantaba como distinto y se planteó distinto frente a la ciudadanía, no es cierto. Él es un político igual que todos los políticos, porque terminó haciendo lo que hacen todos los políticos. Marco, ¿te sorprende? No me sorprende para nada. Y creo que cuando establecemos que el pragmatismo político pasa a ser la forma de hacer las cosas, no estamos descubriendo, tal como dice Héctor, no estamos descubriendo aquí nada nuevo. Los romanos decían que nunca hay nada nuevo bajo el sol. Y precisamente cuando estamos hablando de Chile, cuando estamos hablando de cómo se generan la política, cómo se desarrolla y también la fuerza de los cuadros políticos te lleva a esta situación. Ahora, innovar, claro que debe ser difícil. Más aún cuando estamos hablando de situaciones que son sumamente complejas, y me preocupa tanto como lo que está ocurriendo con la embajada,
Hay otras partes y que también fueron bastante sonadas en su minuto, son las agregadurías en las embajadas. Entonces tenemos agregados culturales, agregados económicos, que también prensa, que tú en muchas de esas situaciones dices, bueno, la verdad es que esta situación yo no sabía qué tan relevante era, hasta que tú te metes al portal de transparencia y comienzas a ver cuánto es el ingreso que van a percibir esas personas. Entonces, está asociado al nivel de vida de cada país. Pero precisamente, por eso te digo, pero precisamente ahí donde está... Es variable. Claro, no todos van a percibir exactamente, pero también tienen como estas lógicas. Ahora, lo que pasa es que cuando tenemos posiciones que han estado en contra de esta lógica, y que la han criticado y que la han llevado a situaciones de carácter extremo, y vemos que nuevamente se aparece, es como que marzo no llegó nuevamente, pues, y nos damos cuenta que en realidad, o que la realidad supera las buenas intenciones. A mí me preocupa bastante que en las designaciones que se puedan realizar de los distintos cargos públicos no tengamos el nivel de las capacidades. A mí me interesa mucho el tema de la responsabilidad, y creo que en un país que ha tenido carencia de responsabilidad política en muchos temas, y lo vimos, lo hablamos la semana pasada respecto a la situación que ocurrió en la Araucanía. Probablemente con un poco más de bagaje en el gobierno, esto hubiese terminado con bastantes actores que acompañaron a la ministra del Interior defenestrado del gobierno. Porque precisamente si hay una situación en la que los gobiernos no pueden llegar a hacer, es a improvisar. Y esa situación la vimos en muchos gobiernos, fueron criticadas en muchos gobiernos, se presentaron sendos proyectos de ley, yo recuerdo la rasgada de vestidura a propósito de estas situaciones, pero vemos que el panorama sigue siendo el mismo, porque aunque establezcamos porcentajes más, porcentajes menos, o sea, puede ser un 20%, puede ser un 10%, da lo mismo. Pero lo que está claro es que acá hay criterios que priman por sobre la carrera profesional de las personas cuando están metidos en un ministerio. Déjame hacer 2 puntos. Lo primero es que si bien esto fue similar a lo que pasó con el hermano de Piñera, Pablo Piñera, hay que hacer un contrapunto. El presidente no lo nombró, reculó. En cambio aquí, sabiendo todo lo que sabemos, el presidente no ha reculado, los mantuvo. No es pariente. No son parientes. Sí, pero por último quiero decir, no voy a defender a Piñera, pero por último en el caso del hermano de Piñera, el presidente reculó. Escuchó a la ciudadanía y dijeron, oiga, presidente, eso es inaceptable. Y el presidente escuchó y no lo nombró. Independiente que haya nombrado a Monkeberg y cuestionemos nosotros los pergaminos o no, pero por lo menos Monkeberg había sido diputado y ha sido ministro, alguna experticia tenía. Era de la academia de diplomados. Es que todos lo hacen. Si la novedad de esta noticia no es ese. Mira, la diferencia es que el presidente que se dijo que iba a ser distinto. Y déjame terminar lo único. Ofrece naranja y es frutilla. Frutilla. ¿Y sabes dónde me hubiese gustado ver a la señora Figueroa? ¿Sabes dónde me hubiese gustado verla? En Venezuela, o en Cuba, o en Corea del Norte, o en Nicaragua, donde impera el comunismo, que ella dice es el mejor sistema que puede haber para gobernar este país. Entonces, ¿por qué no la mandaron a Venezuela, Nicaragua, donde los derechos humanos se respeten y el sistema de reparto social es maravilloso? Bueno, ahí tenemos las incoherencias. Es que me parece que esa misma situación, la falta de olfato político, de no enviarla precisamente donde podría sacar algún lustre político distinto, preocupante, y no solamente a lo que significan los temas de la carrera profesional o cómo se debería desarrollar el servicio exterior del país, pero tan preocupante como eso es que probablemente esto va a ser objeto de mucho debate, pero los incumbentes, las personas a las que les interesa esta situación, desde las izquierdas hasta las derechas, van a seguir reservando, probablemente porcentajes más, porcentajes menos, estos cargos de carácter político, y van a seguir siendo, en muchos casos, premios de consuelo para exministros, excandidatos o personas que se le asigna una cierta relevancia política, porque precisamente sus conglomerados políticos lo están nominando para esta situación. Y hablando de relevancia política,
tenemos ya el primer sondeo sobre la evaluación del presidente. CADEM nos muestra que un 50% está aprobando la gestión de Gabriel Boric y un 20% la está desaprobando. Hay un 6% que no aprueba ni desaprueba, ni chicha ni limonada, como decimos literalmente. Y hay un 24% que no sabe o no responde. Pero también esta imagen del jefe de Estado es más positiva, fíjense, que entre las mujeres con un 58% y entre los jóvenes entre 18 y 24 años, quienes lo ponderan con un 64% de aprobación. Mientras que los atributos personales del mandatario que más se valoran son su carisma, su capacidad de generar diálogo y acuerdos y su cercanía. Paula, ¿está de acuerdo con esta primera encuesta sobre la gestión del presidente con tan poco tiempo, un par de semanas de haber asumido? Lo mismo que dije cuando asumió Piñera al comienzo, yo creo que es muy temprano para evaluar, es poco responsable. Lo que sí uno puede dar su apreciación ciudadana, yo a partir de lo que hemos conversado el día de hoy siento que el gran vicio que hemos tenido desde el punto de vista legislativo en Chile es que estas leyes express, estas leyes rápido, que le decimos que se está legislando para la galería, por eso en Chile las leyes tienen nombre, ley Emilia, ley Sofía, ley Recarte Soto, eso que pasaba y que era tan terrible y que no nos gustaba que pasaba en el Congreso, hoy día está pasando en el Ejecutivo, a partir que se está poniendo mucho oído y mucha escucha a lo que sale en redes sociales o a lo que dicen ciertos grupos que gritan más fuerte, sabiendo que la gran mayoría de los chilenos, por ejemplo, los que están escuchando en la radio Ancoa, muchos no marchan, muchos no se manifiestan porque no conocen redes sociales o porque ya después de cierta edad cuesta un poco la tecnología, uno tiene un smartphone, llama al hijo, se whatsappea con los nietos, pero uno no se maneja mucho las tecnologías, pero escucha la radio, pero no por eso no tienen opinión o no por eso no son parte de la agenda pública. Entonces creo que ese podría ser como por lo menos mi apreciación y que yo espero que cambie en el transcurso de lo que queda. Pero asumir así una opinión, yo creo que por lo menos hay que esperar un mes o algo por ahí para poder determinar por lo menos cómo se van viendo las estrategias. Además que todavía faltan nombramientos, que eso es llamativo, ¿eh? Hemos visto que en otras experiencias, en otros gobiernos ya el 11 de marzo estaban todos instalados y algunos servicios estratégicos como era la CONAVI, a lo mejor se demoraba 15 días después o 20 días, pero en general estaba todo armado ya la maqueta, pero aquí falta. Y falta también porque yo creo que hay un poco de mezquindad, de entender que también acá, para que se ganara el gobierno, no tan solo hubo una alza de la participación, pero también no olvidar que hubieron muchos demócratas cristianos que apoyaron para que ganara este presidente, muchas personas de la ex nueva mayoría que apoyaron para que ganara este presidente, muchos sectores de iglesias, pero que eran un poco más progresistas, que apoyaron a este presidente. Y por lo tanto yo creo que enfocar solamente el foco para un extremo y olvidando el centro, espero que no pase la cuenta. ¿La evaluación de las primeras semanas, Héctor? Tres cositas. Primero, el presidente Boric tiene la evaluación más baja desde que se hace la encuesta CADEM. En aprobación, 50 versus Piñera 51, 54 Bachelet, 51 después Piñera. Y así, pero es la más baja. ¿Es relevante un 1%? Es relevante, fíjate. ¿no? Es relevante. Sí, es que, no, es relevante. Un grado de confianza del 95% tiene la encuesta. Sí, pero es relevante porque finalmente un punto hace una diferencia en una elección. Sí, los números también nos dicen algo. Los números son bastante exactos, que yo sepa. Que yo sepa todavía no se ha descubierto la inexactitud de los números. Ahora, las estadísticas, las encuestas, por cierto, que son perfectivas, tienen problemas. Pero no deja de ser relevante que el presidente, con una tremenda votación, la más importante del retorno a la democracia, en la primera evaluación tiene una evaluación baja, cercana al 50%, es el 50%, primero. Segundo, lo claro es que ya no existe la luna de miel, esa típica, esos primeros 100 días habituales, primeros 3 meses, 4 meses que tenían los presidentes, no existen tampoco. Se les acabó el plazo. ¿Y por qué? Por lo tercero, porque estamos en una sociedad inmediatista donde el hedonismo y la satisfacción inmediata es lo que marca la pauta, y en la actividad política y social la gente también se acostumbró a eso, efectista.
de que rápidamente yo tenga una solución y una respuesta, básicamente, y que los chilenos muchos desafortunadamente se acostumbraron a los bonos. Pues, aquí el presidente Piñera, la presidenta Bachelet nos acostumbraban a los chilenos a los bonos, y la gran mayoría de la gente está esperando a ver qué bono viene ahora. Entonces, evidentemente eso le marca una pauta al presidente de la República. Pero déjame decir una cosa a propósito del desempeño del presidente. Creo que esta primera semana del desempeño del presidente, si el presidente quería marcar diferencias reales y escuchar y recoger lo que la gente y la ciudadanía de verdad está padeciendo, su discurso tendría error de discurso, porque el discurso real de la ciudadanía es la situación económica, no es la libertad de los presos llamados políticos, no es la libertad de los presos de la revuelta, es la situación económica, es la delincuencia, es la inmigración, pero fundamentalmente la actividad económica. Y el presidente hasta el minuto, yo todavía no lo escucho hablar sobre actividad económica, más allá del ministro de Hacienda y el ministro de Economía, que hoy día además el ministro de Hacienda fue vilipendiado por el alcalde Jadwe. Pero veo yo que la prioridad del presidente no ha estado, por lo menos esta semana, en los reales problemas económicos de la ciudadanía. Marco. No, es interesante porque medir CADEM con CADEM, porque si probablemente tomamos una encuesta que no sea precisamente de la centro derecha, probablemente va a estar un poquito mejor en el ranking, porque precisamente ese otro problema que nos dejó los últimos 2 o 3 gobiernos, la encuestología. Sí. Depender demasiado de la exactamente, y establecer que la encuesta es en sí un fin. O sea, tuvimos un presidente, recordemos con Piñera, que definía la agenda política de acuerdo a cómo amanecía con CADEM el día lunes. Y eso precisamente nos llevó a tener situaciones bien extrañas. Como decía, el populismo legislativo. El hecho de que frente a cada situación que pudiera existir se mandaba un proyecto de ley y con eso nos abrazábamos y firmábamos y estábamos todos contentos de ahí en adelante, porque el problema se solucionaba ahí. O sea, pegando el puntapié inicial, teníamos ganado el partido. Cuando sabemos que los partidos se están ganando hoy día, probablemente, en los últimos minutos, que lo diga el Betis de Pellegrini. Entonces, situaciones como esa son precisamente en las que hay que desapasionarse y empezar a mirarlo con una cierta perspectiva y aplicar un poquito más de experiencia. Lo que nos dice hoy día el sistema es que el presidente, y es curioso como lo dice Héctor, que el presidente no esté preocupado precisamente de la situación económica, pero yo he visto a un ministro de Hacienda bien desplegado, y que incluso sabiendo que se iba a encontrar con situaciones bastante complejas y conflictivas. O sea, sabíamos que el alcalde Daniel Jadwe iba a aparecer de una u otra manera pegando, porque no ha dejado nunca de pegarle a Mario Marcel. O sea, no por el hecho de ser ministro de Hacienda iba a dejar de hacerlo. Situación similar vemos con la diputada Giles. El hecho que hoy día se esté discutiendo un quinto retiro y que se diga, miren, los vaticinios que aparecían desde el Banco Central, mire, todos se han cumplido. Sí. Entonces, ante el silencio de la derecha hay una oposición interna que está alzando la voz. Y probablemente tú vas a empezar a encontrar como un reordenamiento del cuadro político, porque ya lo estamos viendo, se está viendo en el Congreso. Vemos que Renovación Nacional es un partido que hoy día está distanciado de la UDI y también de la facción republicana. No congenia para nada. Exacto. Y tú también puedes ver que dentro de la UDI también se están debatiendo en dos corazones hacia un sector más asociado al republicanismo y otro más cercanito a Evópoli y a Renovación Nacional. Pero la UDI está jugando al sálvese quien pueda, porque se tiró a negociar sin contar que tenía los votos para elegir al presidente. Ahí viene la parte pragmática. No confiaba en su de la política. Amigos. Y viene la parte pragmática, porque tú también tienes que ver quiénes van a ser los líderes de esta derecha que pretende volver a gobernar en 4 años más. Porque no solamente depende del desempeño del presidente, depende del desempeño que tenga como coalición política, con el levantamiento de nuevo liderazgo. Recordemos que la derecha quedó bastante herida precisamente con la generación de liderazgo. La irrupción de Piñera 2 lo demostró. En ese tiempo tuvimos en esa elección presidencial a Felipe Kast. Y Felipe Kast no prendió.
y puso tema y generó pauta y comunicaciones. Yo me acuerdo en esa época de Karen Rojo, la ex alcaldesa de Antofagasta. Me acuerdo perfecto que si alguien quería en el norte ver algún tema, había que ir a donde Karen Rojo. Y hoy día lo reconocían muchos diputados, muchos senadores, que incluso estuvo a punto de naufragar el acuerdo de renovación nacional con la UDI, porque Karen Rojo apareció precisamente en la plantilla de la UDI. Entonces, situaciones como esa te van demostrando que no solamente depende la performance del presidente para determinar cómo van a venir el nuevo ciclo político, depende cómo la derecha logre rearmarse, cómo comiencen a convivir todas estas almas y espíritus que dan vuelta en la coalición de gobierno, y muy importante lo que decía Paula, ¿qué está pasando con quienes se definen del centro político? Que hoy día, para variar, se pusieron colores. A propósito de que lo que tú señalabas fuera de micrófono, de Cantinflas. No cuenta las incidencias. Yo recuerdo que en el caso de Cantinflas había una película donde él hablaba, y si los colorados dicen esto, los azules lo desaprueban. Está interesantísima nuestra conversación, es muy importante, pero creo llevarlo al último tema. Nos quedan 2-3 minutitos que le vamos a robar a Carlitos. Delincuentes intimidan a estudiantes acá en Linares. Estudiantes de establecimientos particulares, subvencionados, establecimientos públicos, se trenzan a golpes en la Alameda, en la plaza. Motochorros disparan al aire y agreden a una persona a la salida de un banco. ¿Qué está pasando en Linares? La violencia se está instaurando, la delincuencia se está apoderando de nuestra ciudad. Es importante que hablemos de esto. También nos quedan pocos minutitos. Paula, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo podríamos ayudar a nuestra comunidad en ese sentido? Yo creo que las autoridades que tienen a cargo el tema de seguridad, hay que cambiar el enfoque respecto a lo que entendemos por seguridad pública. A propósito que siempre estamos preocupados de generar condiciones externas como más luminaria, etcétera, versus dejando de lado lo importante, que es una seguridad que tiene que ser con un tinte más comunitario y generar esa sensación de seguridad, porque si nos vamos a las cifras, se supone que hoy día hay una menor comisión de delito, según lo que entrega la Defensoría Penal Pública, pero por otra parte sentimos que es terrible, y es porque también tenemos el tema de redes sociales y tenemos la información de manera instantánea. Pero hay algo que sí que no se discute, y es que estamos en un momento en donde como digo yo siempre, es la época del que grita más fuerte y el que trata de hacer lo mayor, lo más terrible para llamar la atención. Yo creo que esto que está pasando con los jóvenes también tiene una explicación a propósito de lo que vivimos en pandemia, a propósito de volver a socializar de golpe después de haber estado con el teléfono y con el computador teniendo súper limitada la vida social. Pero por otra parte, también, y eso es lo que me preocupa y también lo quiero hacer presente, porque aquí es bueno que uno diga lo que piense, estamos también en una época bastante degenerada, digo yo, y digo degenerada de manera directa, porque encuentro que hoy día no hay respeto respecto a nada. Yo creo que el cuerpo es sagrado, el cuerpo hay que cuidarlo, y no me gusta, y tampoco quiero ver el cuerpo de otra mujer desnudo, ni de otro hombre desnudo, no me interesa, a menos que sea mi pareja y esté enamorada y me guste. Pero andar así exhibiéndolo, porque ahora está de moda desnudarse y como tú estás y da lo mismo, pero que es bonito. Es bonito el cuerpo, pero no es para mostrarlo a todo. Brevemente, en una palabra, está de moda. Una tragedia. Y si el mundo político no se hace responsable de la tragedia, esto va a seguir siendo mucho más profundo. Saludos a todos. Héctor, ¿estamos a tiempo de mejorar? Estamos a tiempo. El llamado a nuestras autoridades locales a preocuparse, mayor control, mayor supervisión, a trabajar en los establecimientos de educación, convivencia escolar, trabajo con psicopedagogos, con psicólogos, es el llamado a mejorar a nuestra sociedad. Un gusto saludarles, un gusto compartir con ustedes, y nos vemos la próxima semana en Piedra Roseta. Respeto. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.